Hola compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Enrique Paredes, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y pues en este video lo que intentaré o el propósito de este video es hablar o dejar bastante claro lo que es todo lo relacionado con el tema de tensión superficial, o por lo menos esa es la idea. Para llevar a cabo este video, este proceso, o para llegar a cumplir mi objetivo, la idea sería dividirlo así por sesiones, por así decirlo, el video en varias partes. No significa que voy a cortar el video en varias sesiones, sino de que durante el video van a haber 3 o 4 sesiones diferentes en la que cada una se va a llevar a cabo por cosas distintas. Pues en la primera tendríamos un poco lo que es el significado, la teoría del tema, un significado bastante breve, pero con la intención de que cuando estemos más adelante no tengamos problemas en el sentido de que no entendemos, de que a qué hace referencia. Pues por eso es bastante importante nombrar la teoría o dejarla clara antes de llevarse a cabo todos estos temas. Entonces, por eso, pues repito, quiero ser preciso en la parte de que es un significado bastante corto, por así decirlo. La segunda parte sería llevar a cabo un experimento en el cual vamos a utilizar una taza de agua, un alfiler y una presto barba. Podrían utilizarse más elementos para pues demostrar esta teoría que estamos diciendo anteriormente, pero pues yo creo que para no alargar tanto el video, estas dos cosas nos serían bastante sería bastante útil y nos ayudaría pues a dejar bastante claro o a tratar de demostrar esto que estamos diciendo en la teoría, ¿cierto? Entonces, por otra parte, la tercera parte tendríamos todo lo que la parte matemática, pues la escritura matemática, lo que sería la parte en qué unidades se representa la tensión superficial, lo que sería la variable, el significado de cada variable, qué significa cada una de estas variables, ¿cierto?, que vamos a utilizar. Y para finalizar, la cuarta parte sería más o menos una gráfica para las personas o aquellos estudiantes de que no entendieron la parte con el experimento, no quedó claro. Bueno, y también la cuarta parte es un poco más de explicar otro temita que hace referencia un subtema que hace referencia al tema. Entonces, bueno, comencemos con el significado. Bueno, vamos a empezar con la tensión superficial. Notamos por acá. Tensión superficial. ¿Cierto? En esta parte tenemos la tensión superficial. Comenzamos con la primera parte que dijimos al comienzo, que sería el significado de esto. Como hay un significado bastante breve, la superficie libre de los líquidos se comportan como una membrana elástica sometida a tensión. A esto se le conoce como tensión superficial. La tensión superficial son pequeñas fuerzas que experimentan los fluidos en la superficie. Todos los fluidos, por así decirlo, la mayoría de los fluidos tienen esta tensión superficial. Una manera de explicar esto más o menos con un dibujo, con una gráfica, sería: aquí tenemos pues un fluido, ¿cierto? Y yo creo que todos en algún momento hemos visto pues insectos, ¿cierto? Hemos visto insectos, mosquitos, los cucarachas, no sé, lo que ustedes hayan visto en algún momento, que está parado sobre el agua, ¿cierto? Sobre la superficie o del fluido, X, sea cual sea el fluido. Entonces, ¿esto a qué se debe?
el mosquito no está flotando sobre el agua. Tendríamos realmente pues un significado erróneo o una intervención errónea de lo que está pasando en este momento. Realmente el mosquito no está flotando sobre el agua, porque cuando ya estamos hablando de flotar, estaríamos hablando, o esto pues nos lo da Arquímedes, ¿cierto? Hace referencia a Arquímedes. Cuando está flotando significa que ya penetró la superficie del agua, es decir, ya rompió la tensión que se encontraba en la superficie del agua. En cambio, cuando hablamos de que este está sobre la superficie del agua, significa que su masa es bastante pequeña, por lo cual no llega a romper esta superficie, ¿cierto? Significa que el mosquito está reposando o caminando sobre la superficie del agua, ¿cierto? Entonces, más claro con esto, podemos ver más adelante el experimento que vamos a hacer, lo que es la aguja y lo que es la prestobarba, cómo se comportan estos y a ver si esto nos ayuda a aclarar un poco más sobre el tema. Entonces, podemos observar que esto puede sufrir aquí, bueno, a apuntarlo por aquí abajo, está el fluido, ¿cierto? Que la pata del mosquito puede llegar a deformar el agua, ¿cierto? Porque pues obviamente el peso que hace el mosquito, aunque sea muy mínimo, pues llega a deformar un poco la superficie del agua, lo que nos lleva a que esto experimente fuerzas. Ojo, que hay que aclarar que estas fuerzas solamente van a aparecer si se llega a deformar la superficie. Si esta superficie no llega a deformarse, estas fuerzas no aparecen. Entonces tenemos, por decir una molécula, ¿cierto? Para tratar de explicar un poco más esto. Tenemos aquí una molécula B, llamémosla. Una molécula B. Esta molécula B, ¿cierto? Va a experimentar fuerzas de cohesión en todas las direcciones posibles. Fuerzas de cohesión. Lo que no pasa cuando tenemos una molécula sobre un fluido, ¿cierto? Significa, pongamos aquí la molécula, esta molécula solo experimenta esas fuerzas de cohesión hacia abajo del fluido, lo que produce pues esta tensión. Esta fuerza es diferente, mire, tenemos esta molécula en un ambiente X en el aire, entonces pues esta molécula experimenta fuerzas de cohesión en todas las direcciones, lo que no pasa con esta molécula que está sobre la superficie del agua o del fluido. Esta molécula solo experimenta fuerzas de cohesión hacia abajo. Esto es lo que provoca la tensión. Entonces, para aclarar un poco esto, podemos iniciar con la parte del experimento, ¿cierto? A tratar de explicar el experimento, a ver si queda un poco más claro. Quizás no se pueda ver un poco claro por la cámara, no sé, pero pues intentaremos explicar cómo se lleva a cabo. Aquí tenemos pues la taza de agua. Lo que intentaré es de que se vea lo más claro posible. Aquí tenemos el alfiler, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es introducir este alfiler en la taza del agua con la intención de demostrar lo que ya dijimos en la teoría. Bueno, quizá nos demoremos un poco en este experimento, pues obviamente pues no es algo que sea de que va a salir a la primera. Estamos haciendo solamente el experimento con la intención de demostrar todo. La idea es ponerlo lentamente. Obviamente quizás me lleve varios intentos, pero pues es la intención. Ok, aquí ya lo logramos. No sé si puede observarse.
bueno, creo que no, cómo esta aguja, ¿cierto? Cómo la aguja flota sobre el agua. Bueno, no flota. Acabo de decir anteriormente que decirle que flota sería algo erróneo. Cómo reposa sobre la tensión o sobre la superficie del fluido. ¿A qué se debe esto? De que la masa de este alfiler no es la suficiente para lograr romper la tensión que hay en la superficie del fluido, ¿cierto? En este caso del agua. El alfiler que tenemos aquí adentro no es, mira ahí si se alcanza a ver el alfiler un poco, no es suficiente para romper esta tensión. Ahora vamos a probar este mismo experimento, pero con la cuchilla. Aquí tomamos la Presto Barba. Realmente no sé qué sucede con la Presto Barba, lo había intentado. Con el alfiler, con la Presto Barba es primera vez que voy a intentarlo. Entonces pues la idea es ver en este experimento qué es lo que sucede, ¿cierto? Entonces la introduzco lentamente en la taza de agua con la intención de no hacerlo bruscamente, obviamente, porque yo estaría aplicando una fuerza sobre este objeto, lo que provocaría romper la tensión que hay en la superficie. Entonces hemos visto en clases anteriores que pues romper o cortar, ¿cómo explicarlo? El fluido, la tensión en un fluido es bastante sencillo, pues solo basta una fuerza mínima para romperlo, ¿cierto? Entonces bueno, aquí lo tendremos, lo ponemos. Y pues bueno, como les decía, realmente es primera vez que lo intento con una cuchilla. No sé cómo mostrarle realmente, no puedo mostrarle del todo. Pero lo que sucede es que bastante parte de esta cuchilla, de esta Presto Barba, logra ingresar toda. Pues yo diría que se hunde toda por el peso que tiene. Sería la conclusión a la que yo podría llegar. Viendo esto y viendo la reacción que tiene con el alfiler, que son pues totalmente distintas, yo diría que como la masa de este objeto es mucho más grande, pues en comparación con la del alfiler es mucho más grande que la masa del alfiler, esta Presto Barba logra romper la tensión que hay en el fluido, en este caso en el agua. Lo que no sucede con el alfiler pues lo ponemos sobre la superficie y vemos que él reposa sobre ella y su masa no es suficiente para romper esta tensión. Yo creo que con esta parte del experimento pues se logra observar un poco lo que hacemos referencia en la tensión superficial de los fluidos, ¿cierto? De que bueno, necesitamos una masa realmente no muy grande porque la tensión es algo bastante de que cualquier masa, la suficiente masa pues puede formarla. Entonces pues pasamos a la parte 3, ya hicimos la parte de teoría y la parte del experimento y ahora pasamos con la parte de las unidades, ¿cierto? Entonces aquí podemos decir que la tensión superficial vamos a representarla con la letra gamma, que en este caso sería este símbolo, ¿cierto? Como decía pues el profesor en su explicación, parece una matica de trigo. Entonces tenemos aquí, tratando de dibujar aquí, la superficie libre del líquido, ¿cierto? Entonces pues aquí tenemos esto. Y esto aquí tenemos superficie libre del líquido tenemos en esa parte, ¿cierto? Entonces vamos a llamarlo, voy a copiar por aquí arriba, a F,
¿A qué va a ser igual F? F va a ser igual a la fuerza sobre una línea dibujada en la superficie libre del líquido. Fuerza de una línea dibujada en la superficie libre del líquido, ¿cierto? ¿Qué sería? Fuerza sobre una línea dibujada en la superficie del líquido, ¿cierto? Y vamos a llamar L, vamos a copiarlo por aquí abajo, L, a la longitud de la línea de una superficie libre del líquido. Longitud de la línea dibujada en la superficie libre del líquido, ¿cierto? Longitud de la línea dibujada sobre la superficie libre del líquido. Bueno, por esa parte tenemos lo que es pues las variables que se utilizan más adelante, ¿cierto? Entonces voy a borrar por acá para seguir hablando un poco sobre la nomenclatura, sobre cómo se escriben las unidades que se utilizan, etcétera. Entonces borramos esta parte por acá. Borrando ya un poco esta parte, tenemos que la tensión superficial va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a fuerza por longitud. Fuerza por longitud, ¿cierto? Y que las unidades en las que estas se van a medir van a ser newton sobre metros. Las unidades que vamos a llevar a cabo para medir la tensión superficial va a ser newton sobre metros. Newton sobre metro, ¿cierto? Que si multiplicamos ese newton sobre metro, lo multiplicamos por metro, vamos a tener newton por metros sobre metros cuadrados. ¿Y a qué es igual newton por metro? Tenemos que newton por metro es igual a joules, ¿cierto? Entonces tenemos que esto aquí va a ser igual a ¿qué? Podría escribirse también como joules sobre metros cuadrados para hablar un poco sobre la tensión superficial, ¿cierto? Entonces, la tensión superficial también podemos llamarla como energía que reside en la superficie del fluido. Entonces, ya con esta parte de lo que es en qué unidades medimos la tensión superficial y a qué es igual la tensión superficial, ya aclaramos que es F, que es L, ya completamos la tercera parte. Y pasamos a una cuarta y última parte, que sería el subtema al que hice referencia. Entonces borramos esta parte. Borramos por acá esta parte. Y pasamos al subtema al que hice referencia, que se llama capilaridad. ¿Qué significa capilaridad? Bueno, capilaridad, vamos a copiarlo por aquí. Capilaridad, ¿qué es capilaridad? Pues es lo que se experimenta cuando en un fluido ponemos pues un tubo y el agua sube por ese tubo. Eso se le llama capilaridad, ¿cierto? Un ejemplo, aquí graficamos. Tenemos aquí, en este caso, agua. Aclaramos que es agua, ¿cierto? Para este caso. Ponerlo aquí un poco más grande. Y aquí tenemos el fluido, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una altura H. Una altura H. ¿Cómo hacemos que esa agua suba hasta allá?
pues realmente esa agua sube hasta allá, por lo que tenemos tensión superficial, ¿cierto? A esto se le conoce como tensión superficial. Pero ¿cómo pasa esto? Vamos a tratar de explicar un poco cómo pasa esto. Tomamos una cara, bueno, partimos aquí el tablero en dos, tomamos una cara, ¿cierto? Del tubo, pongamos esta cara solamente, tenemos aquí esta cara, y tenemos aquí, bueno, cabe resaltar que para que esto funcione, de que el agua suba por ese tubo, el tubo debe estar primeramente mojado para poder llevar a cabo este experimento. Mojamos el tubo, una vez mojado, esto va a suceder, el agua va a subir un poco por el tubo. ¿Cómo pasa esto? Resulta que una vez tenemos el tubo mojado, aquí van a ver varias moléculas de agua, ¿cierto? Aquí están las moléculas y aquí están experimentando una fuerza, que en este caso serían las fuerzas de adhesión. Fuerzas de adhesión. En este caso, estas moléculas experimentan esa fuerza, puesto que una vez pues mojamos el tubo, obviamente, antes de sumergirlo en el agua. Entonces, con estas moléculas, pongamos que ya sumergimos el tubo en el agua y resulta que una molécula de agua está por aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo esta molécula o el agua llega hasta aquí arriba, donde está la altura H, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que esa agua llegue hasta allá? Resulta que esta molécula sufre o experimenta, más bien experimenta una fuerza con respecto a la otra molécula que se llama la fuerza de cohesión. Y eso es lo que va a ir experimentando hasta llegar hasta arriba, ¿cierto? Van a entrar por varias moléculas, entonces esta molécula va a experimentar una fuerza de cohesión o va a sufrir una fuerza de cohesión con respecto a esta, lo que esto provoca que esta se una a esta. Lo mismo pasa con esto y esto va subiendo y esta va subiendo, lo cual lo provoca la fuerza de cohesión. Y pues ya con esta parte terminaría más o menos mi video y pues espero haber aclarado un poco lo que es la tensión superficial, espero haber desarrollado bien el tema y pues que haya quedado un poco claro. No sé si en el experimento se alcanzó a notar algo y pues nada, muchas gracias.